modelado computacional de sinapsis en Neuron, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, los objetivos de esta sección son entender el funcionamiento de la sinapsis, saber diferenciar entre sinapsis inhibitoria y excitatoria, y modelar sinapsis en Neuron. Entonces, de manera muy simple, ¿qué es lo que podemos modelar? Ustedes recuerdan que las neuronas liberan neurotransmisores cuando se genera un potencial de acción, digamos, aquí en este cono axónico de esta neurona, se va a propagar ese potencial de acción, en algún punto llega a la terminal y aquí genera la liberación de un neurotransmisor que va a dar un mensaje a la neurona postsináptica. Fíjense que la neurona que inicia la comunicación es presináptica, en este caso, la que recibe el mensaje es postsináptica. Entonces, ese mensaje puede ser excitatorio o inhibitorio. Suponiendo que es excitatorio, esto puede hacer que genere un potencial de acción la neurona postsináptica y que genere la liberación de neurotransmisores en su terminal. Pues si hubiera otra neurona aquí recibiendo ese mensaje, pues ahora esta sería la neurona presináptica y la siguiente sería neurona postsináptica. Entonces, la idea creo que es bastante simple y espero que les esté quedando claro. Fíjense que hay diferentes tipos de sinapsis. Por ejemplo, esta es axodendrítica porque en la presináptica viene de un axón y la postsináptica lo recibe en una dendrita, ¿no? Entonces es axodendrítica. Aquí hay una axosomática porque, como ya se habrán imaginado, proviene de un axón y se recibe en el soma, ¿no? Entonces axosomática. Y hay también axoaxónica. Viene de un axón y se recibe en otro axón. Entonces, pero bueno, en términos generales es lo mismo, pues, o sea que hay una liberación de neurotransmisores que es recibido de cierta manera en la neurona postsináptica y eso se puede traducir en un mensaje inhibitorio o excitatorio. Ahorita vamos a ver qué es un mensaje inhibitorio, qué es un mensaje excitatorio. Bueno, nada más para recapitular las clases pasadas, ustedes ya saben que las diferentes regiones de la neurona pueden tener diferentes propiedades biofísicas y propagar los estímulos de manera diferente, ¿no? El axón puede estar mielinizado, no mielinizado, todo eso ustedes ya saben cómo funciona e incluso cómo se modela. Entonces lo que nos toca ahora es cómo introducir sinapsis de cualquier tipo en nuestros modelos de Neuron. Es importante pues recordar todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Propiedades pasivas, porque imagínense que esto tiene propiedades pasivas, las dendritas de la neurona postsináptica. Y esta sinapsis genera un mensaje o digamos una pequeña corriente despolarizante. Como las propiedades de las dendritas son, en este ejemplo que estoy poniendo, son pasivas, pues aquí se va a propagar como cuando nosotros hicimos el modelo de una prolongación de una dendrita pasiva, de una neurona pasiva, como lo hayan interpretado ustedes. Pero por ejemplo, si se recibe en un axón, pues el mensaje va a ser propagado como cuando hicimos el axón con propiedades activas, ¿no? Si es mielinizado, por ejemplo, pues va a ser diferente. Si es en el soma, pues dependiendo de qué propiedades tenga ese soma, pues se va a propagar a través de la membrana por ejemplo, al axón, a ver si se genera un nuevo potencial de acción, etcétera. Entonces, por eso es importante recordar todo lo que hemos visto. Bueno, con un poco más de detalle, haciendo un zoom aquí a esta región. Fíjense que aquí hay algo que dicen synaptic cleft o hendidura sináptica, que podría ser esta región. Debe ser unos cuantos nanómetros la separación entre la terminal presináptica y
la neurona posináptica. Entonces a eso se le llama hendidura sináptica. Entonces fíjense, aquí tenemos en reposo la sinapsis. Como no hay un potencial de acción, pues no vemos liberación de neurotransmisor. O sea, la hendidura, fíjense que el neurotransmisor son estos triángulos color morado que están contenidos en vesículas sinápticas, pero para que se liberen a la hendidura sináptica pues necesita llegar un potencial de acción, ¿no? Vean que también esto es importante, hay canales de calcio en la terminal sináptica que en este caso están cerrados y por lo tanto no hay entrada de calcio a la terminal presináptica. También fíjense que la neurona posináptica tiene un receptor específico al neurotransmisor. ¿Por qué digo que específico? Porque fíjense que la forma tiene ahí un huequito que es precisamente la forma del neurotransmisor, ¿no? Y eso representa que este receptor es específico a ese neurotransmisor. Es decir, si se liberara un neurotransmisor con forma de cuadro, pues aquí no cabe, ¿no? O sea, no hay manera de que entre, o por ejemplo, no sé, en forma de círculo, pues digo, no va a entrar en ese receptor y tampoco puede ser degradado en esta enzima ni nada, ¿no? Porque son específicos a esos neurotransmisores. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando viene un potencial de acción viajando por esta neurona, llega a la terminal presináptica, que está representado aquí con el 1 en la figura de la derecha. Entonces es un potencial de acción. Recuerden que el potencial de acción es una despolarización, ¿no? Aquí yo tengo menos 70 milivolts, por ejemplo. El potencial de acción llega, despolariza, puede llegar incluso, si aquí está el 0, no sé, a 40 milivolts, una despolarización. ¿Qué es lo que va a producir? Pues que este canal de calcio, estos canales de calcio se abran y permitan la entrada del calcio a la terminal. Y esto es muy importante porque las vesículas, fíjense que acá yo tenía al lado izquierdo 4 vesículas, 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo únicamente 2. ¿Por qué? Porque las otras 2 ya están unidas a la membrana. Entonces ese mensaje de calcio, esa entrada de calcio, lo que hace es que se acumula calcio aquí adentro y ese calcio moviliza las vesículas hacia la membrana, hace que se fusionen. Fíjense que aquí están fusionadas 2 vesículas a la membrana y después se abren hacia el exterior para vaciar el contenido en la hendidura sináptica. Entonces, literalmente las membranas, estas vesículas tienen una membrana así tal cual como la de las células, por ejemplo. Entonces por eso es fácil que se unan y después se abren hacia el exterior. Pero todo debido a la acumulación de calcio en la entrada de calcio, acumulación de calcio, movilización de vesículas, unión de vesículas a la membrana y liberación. A este proceso se le llama exocitosis. Exocitosis. Y se debe, o sea, un aumento en el calcio genera la exocitosis. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando ese neurotransmisor se libera en la hendidura sináptica? Pues como indican las flechas, difunde. Es un proceso de difusión simple en el que, como aquí en donde se libera hay una mayor concentración de neurotransmisor y cerca del receptor hay una menor concentración, pues el proceso de difusión es simplemente que algo vaya de donde hay más a donde hay menos. Entonces va a viajar en todas direcciones hacia donde no hay y eventualmente encuentra su sitio de unión con el receptor. Fíjense que aquí ya se unió el neurotransmisor a su receptor,
pero también pues se, em, se une a una enzima, por ejemplo, que lo puede degradar, o a una molécula de recaptura, es decir, ese mismo neurotransmisor puede ser recapturado para volver a generar vesículas en la terminal presináptica. Entonces, de esta manera, eh, se pasa el mensaje de la neurona pre a la neurona post. Al unirse a este receptor va a haber una respuesta de la neurona post, pero también es importante que estos mensajes pues duren el tiempo que tengan que durar, ¿no? Y por eso se libera, digamos, lo suficiente para que se ejerza la respuesta, pero también se degrada por un lado o se recaptura para el otro para tener la hendidura sináptica lista para un siguiente mensaje, ¿no? Si no, siempre estaría provocando una respuesta en la neurona postsináptica. Bueno, entonces vamos a ver de manera un poco más cercana cómo funciona un receptor. Ya hicimos, vamos de lo más grande a lo más pequeño. Ya expliqué en una red de neuronas qué tipo de sinapsis hay. Aquí vimos de cerca los mecanismos o cómo funcionan las sinapsis. Ahora vamos a ver los receptores de manera muy general y muy simplificada. Como nuestro enfoque es cuantitativo con modelos, pues todo modelo representa una simplificación de la realidad, y en este caso con entender los mecanismos generales, que después ustedes pueden profundizar en ellos, por supuesto, pues será suficiente pues para nuestros propósitos tener una idea general simplificada de cómo funciona, en la que ustedes después puedan profundizar. Bueno, entonces, receptores. Aquí está el sitio en la parte extracelular, o sea, aquí está la hendidura sináptica. Y hay diferentes tipos de receptores. Voy a ir con el más simple, que es un receptor ionotrópico, le dicen. Pero fíjense que esto se parece mucho a un canal iónico activado por ligando. Canal activado por ligando. ¿Por qué? Porque el ligando que se le va a pegar en este sitio es el neurotransmisor. En este caso, y es por el lado extracelular. Entonces, como se ve en la figura de la derecha, el neurotransmisor se pega y el canal se abre y permite el flujo de iones a través de la membrana. Puede ser que salgan iones, puede ser que entren iones, como indican estas flechas verdes. De eso va a depender, por ejemplo, si es un mensaje inhibitorio o excitatorio. Pero bueno, esta es una respuesta rápida porque el neurotransmisor directamente se pega a su receptor y se abre el canal. Entonces la respuesta es rápida. En la parte de abajo, fíjense que hay otro tipo de receptor que llaman metabotrópico. Y ese receptor metabotrópico, ¿qué diferencia tiene? Igual tiene un sitio para enlazar específicamente a cierto neurotransmisor, pero fíjense que no abre directamente, o que ese receptor no está en un canal, como en el caso rápido de arriba, sino que es una proteína que activa otra proteína que se llama proteína G, y esa activación de la proteína activa otro canal por medio de la interacción intracelular, digamos, mensajeros intracelulares, y después, ahora sí, se abre el canal o se cierra, pues, porque a lo mejor este canal está abierto y al recibir el mensaje lo abre, o si está cerrado, al recibir el mensaje lo cierra. Pero aquí se necesita la activación de esta proteína G y que esa proteína G active
o abra y cierre el canal, que es el que al final produce la respuesta, porque cuando se abre este canal pues entran o salen iones y es lo que va a cambiar el potencial de membrana de la célula, ¿no? Entonces, como este es un proceso más largo, estos son respuestas más lentas. Igual, de la misma manera, pues en la figura de la derecha hay otro receptor metabotrópico porque no es directamente enlazar el neurotransmisor y abrir el canal, sino fíjense que es otra vez más o menos el mismo procedimiento. Neurotransmisor a receptor, activación de proteína G, activa o inhibe enzima. Esto produce un segundo mensajero, o sea, un segundo, puede ser un ligando o algo que finalmente abre y cierra el canal. Entonces, nosotros no vamos a modelar con tanto detalle, pues, o sea, con que sepamos que hay receptores lentos, receptores rápidos, la diferencia entre ellos, creo que será suficiente para plantear un modelo conceptual y modelar en Neuron. Entonces, bueno, resumen de esta diapositiva, hay diferentes tipos de receptores o de, bueno, sí, receptores ionotrópicos que son asociados a una respuesta rápida, metabotrópicos que son asociados a una respuesta lenta. Aquí la proteína G puede activar directamente al canal o puede haber un segundo mensajero en el caso de los metabotrópicos. Y bueno, cuando abre el canal, pues puede haber entrada y salida de iones, que si ustedes recuerdan, la entrada y salida de iones genera despolarización o polarización de la célula, lo que nos va a determinar de mayor medida si el mensaje que recibe la neurona postsináptica es inhibitorio o excitatorio. Entonces vamos a pasar a eso. Aquí tengo dos diagramas. En el lado derecho es inhibitorio y en el lado izquierdo es excitatorio. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, tenemos, en los dos casos he puesto un receptor de respuesta rápida, o sea, ionotrópico, que es básicamente un canal activado por ligandos. En el primer caso se enlaza el neurotransmisor, se abre el canal. Fíjense en el voltímetro que está esquematizado ahí. Vamos a suponer que aquí se enlaza el neurotransmisor, se abre el canal. ¿Qué es lo que está pasando? Supongamos que aquí está el menos 70 milivolts, o sea, está en reposo a ese nivel. Y lo que está haciendo es generar una despolarización, ¿no? Despolarización. ¿Y eso qué representa? Pues que ese mensaje que llevaba este neurotransmisor está acercando el potencial de membrana de la neurona postsináptica al valor umbral donde ella puede disparar su potencial de acción, su propio potencial de acción, ¿no? Entonces, si la neurona postsináptica, digamos que tenía que llegar a este umbral, estaba en menos 70 milivolts. Este es el umbral de disparo de esa neurona, por ejemplo, ¿no? Y el mensaje del neurotransmisor lo que hizo fue acercar el potencial de membrana al umbral, pues este es un mensaje excitatorio. Siempre que el mensaje que recibe la neurona postsináptica acerque su potencial de membrana al valor umbral, va a ser excitatorio, ¿no? Eso básicamente quiere decir si una sinapsis es excitatoria o inhibitoria. El caso opuesto, inhibitorio, ya se imaginarán lo que significa, ¿no? Aquí tengo otra vez
menos 70. Aquí llega el neurotransmisor, pero ahora fíjense que la deflexión es hacia valores más negativos del potencial de reposo, ¿no? Porque se unió al neurotransmisor y ahora hay una salida de iones positivos. Fíjense que aquí hay una salida de iones positivos. Pero bueno, ahorita explico eso. La idea es que si el potencial umbral de esta célula estaba aquí y era menos 50, por ejemplo, con ese mensaje pues se alejó el potencial de membrana de la neurona postsináptica, no sé, a menos 73 o algo así, ¿no? Entonces es inhibitorio porque ahora va a ser más difícil que la neurona postsináptica dispare. Entonces, puntos claves a recordar de esta diapositiva es qué representa un mensaje excitatorio, qué representa un mensaje inhibitorio. Ahora, ¿por qué un mensaje excitatorio en el caso de la izquierda? Fíjense que al abrir el canal por el enlace del neurotransmisor salen iones de potasio en este caso y entran iones de sodio. Pero fíjense que la flecha de los iones, de la entrada de iones de sodio es más grande. Es más grande que la flecha de salida de los iones de potasio, ¿no? Entonces eso representa que el flujo neto es una entrada de iones de sodio. Imagínense que, no sé, supongan que en cierta unidad de tiempo están entrando, no sé, un ejemplo absurdo, 10 iones de sodio y están saliendo 5 de potasio. Pues el mensaje que gana es la entrada de iones de sodio, ¿no? Entonces, si el efecto neto es entrada de iones a la célula y estoy midiendo el potencial de membrana, recuerden que la entrada de iones positivos a una célula tiene un efecto despolarizante. Entonces, en este caso, pues es un canal no específico que permite el paso de potasio y sodio, pero el efecto que gane va a determinar si esta sinapsis es excitatoria o inhibitoria. En este caso, como les explico, gana la entrada de sodio y por eso genera esta despolarización que es un mensaje excitatorio, por lo tanto, ¿no? En el caso inhibitorio de la derecha, otra vez enlace de neurotransmisor al receptor, pero aquí es un canal selectivo al paso de iones de potasio. Entonces, al salir iones de potasio, pues está quedando el interior con, digamos, una carga un poco más negativa. Tampoco crean que estas deflexiones son muy grandes, son pequeños cambios, pero si llegan muchos mensajes al mismo tiempo, pues pueden generar que se acerque cada vez más y más al potencial umbral, o en este caso del inhibitorio, que se aleje más y más, ¿no? Por ejemplo, que cada vez sea más difícil que esta neurona postsináptica dispare. De la misma manera, en la excitatoria el mensaje es pequeño, o sea, son pequeños cambios en el potencial de membrana, pero la suma, cuando ya se suman varios, puede llegar a cruzar el umbral sumando de uno por uno, por ejemplo. Entonces, espero que les haya quedado claro. Entrada de iones positivos, por ejemplo aquí fue neto, o sea, ya sumando y restando lo que entra de sodio y lo que sale de potasio, pues hay una entrada neta de cargas positivas y por lo tanto despolariza. Y en el inhibitorio hay una salida de iones positivos, lo que deja adentro un poco más negativos y por eso es inhibitorio. Bueno, finalmente lo que les comento, las neuronas pueden tener sinapsis excitatorias e inhibitorias simultáneamente. Aquí muestra dos excitatorias y aquí muestra una inhibitoria. Entonces aquí hay algo que se llama suma o una suma temporal, o imagínense que es sumas de inhibiciones y excitaciones para ver
si la neurona alcanza a llegar al umbral. Por ejemplo, aquí, en donde estoy señalando con rojo, recibió un mensaje excitatorio. Donde puse la segunda flecha, recibió un mensaje inhibitorio, excitatorio, perdón. Bueno, aquí están señalados con As, o sea, la sinapsis A de la izquierda envió un mensaje, ¿no? Entonces, envió un mensaje en diferentes tiempos, digamos. Por ejemplo, aquí llegó el primero, después el segundo. Como fueron separados en el tiempo, pues no se alcanzan a sumar, pero los estímulos 3 y 4, aquí donde estoy poniendo estas líneas hacia arriba, se alcanzan a sumar y llevar a la neurona al potencial umbral, y por eso ven el disparo del potencial de acción, ¿no? Entonces, si llegan mensajes de una sola sinapsis, tienen que estar sumados en el tiempo, o sea, tienen que llegar en un tiempo, digamos, corto, para que al sumarse puedan hacer que la neurona posináptica alcance el umbral y dispare su potencial de acción. Vean, por ejemplo, el diagrama de abajo. Otra vez, A es mensaje excitatorio de la sinapsis A. B, mensaje excitatorio de la sinapsis B separado en el tiempo del primer estímulo, entonces no alcanza el umbral, no se suman. C es un estímulo inhibitorio de la sinapsis C o de la neurona presináptica C, para ser más precisos con el diagrama. Fíjense cómo aleja el potencial de membrana de su umbral, o sea, la distancia de los estímulos excitatorios de A y B que señalé aquí, excitatorios, pues ya los lleva más cerca del potencial umbral, que está ilustrado con esa línea punteada. En el inhibitorio, la distancia entre el potencial de membrana, que es la línea azul o morada, y la línea punteada es mayor, ¿no? Entonces, mensajes nuevos que lleguen en ese punto tendrían que reponer el terreno perdido, digamos, con esa señal inhibitoria, y ahora sí llevarla al umbral excitatorio. Bueno, en donde dice A más B, quiere decir que llegó un estímulo excitatorio de A y casi al mismo tiempo un estímulo excitatorio de B. Por eso se sumaron estos dos y se cruza el umbral y dispara el potencial de acción. Bueno, entonces acá se muestra también A más C. O sea, es un estímulo excitatorio por la neurona A y un estímulo inhibitorio por la neurona C. Entonces, la suma, pues en este esquema da 0, ¿no? O sea, llega uno excitatorio al mismo tiempo que uno inhibitorio y pues no hay una respuesta porque se sumaron y digamos que se cancelaron. Entonces, ¿por qué es importante entender qué es una sinapsis excitatoria, qué es una sinapsis inhibitoria? Pues porque al final las neuronas no son más que centros donde se suman temporalmente y espacialmente los mensajes que llegan, y al final la neurona responde con un disparo o no disparo, ¿no? O sea, es como le pueden llegar miles de mensajes a esta neurona y al final esa integración o esa suma de señales excitatorias e inhibitorias decidir si esta neurona dispara su potencial de acción. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque así funciona prácticamente todo el sistema nervioso. Nuestra imaginación, nuestros movimientos, nuestra visión, todos nuestros sentidos, pues dependen de que las neuronas integren esta información que les llega para ver si disparan o no disparan y pasen el mensaje a donde tiene que llegar. Bueno, entonces, después de esta breve introducción y repaso sobre sinapsis, pues vamos a intentar hacer modelos de sinapsis en
en forma muy simple, pues en neuronas simplificadas, pero que podrían ustedes hacer cada vez más complejos si es que lo requieren más adelante.